Hola, bienvenido al podcast de Centro Cristiano Betel Erlanger. Soy Raúl Maya, su hospedador, y cada semana de este año usted escuchará un mensaje acerca de cómo toda la historia se centra en el personaje de Jesús y dónde cabe nuestra vida en medio de la historia del Evangelio. Gracias por pasar tiempo con nosotros. Ahora vayamos a la palabra de Dios para que Él nos hable. Hello, welcome to Centro Cristiano Bethel's podcast. I'm Raúl Maya, your host. Every week this year you will listen to a message on how all of history centers on the person of Jesus and where our lives fit in the story of the gospel. Thanks for spending time with us. Now, let us go to the Word of God so that He may speak to us. Hemos estado mirando, iglesia, una serie desde Génesis, vamos a estar mirando hasta Apocalipsis. Recuerdan que toda la Biblia se centra en Cristo Jesús. La semana pasada hace 2 semanas vimos la Pascua, la semana pasada vimos el tabernáculo, y hoy vamos a estar viendo acerca de algo que Dios les pidió a los israelitas que hicieran, y eso es un sacrificio. ¿Por qué? Vamos a ver por qué Dios les pidió. Se los pidió porque Dios era santo. Y para que uno, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, uno tenía que estar bien con el Señor, pero a través de sacrificar un animal. Vamos a ver qué fue eso, si esa ley todavía nos aplica, por qué fue que había tantas leyes y si tenemos que seguirlas. Amén. Así que vayan por favor conmigo a Levíticos 19. And so, church, for those that don't know, we have started a series. We started from Genesis. We're going to finish in Revelations. But we are looking at how the whole Bible centralizes on Jesus. It all points to Jesus. And 2 weeks ago, we talked about what the Passover was, and then the tabernacle last week. And today we're going to be looking at something that the Lord asked of the Israelites, which was a sacrifice. And Israel was given the law. They were required to keep it in order to reflect God's holiness. And the question for us today is, why are some of these laws so strange? And do they apply to us? Do we have to follow them? So, let us go to Leviticus chapter 19. Levítico 19. Y vamos a leer desde el verso 2. ¿Sí? Desde el verso 2. We're going to look at Leviticus chapter 19, and we're going to look at verse 2. Verse 2. Así como usted está sentado, vamos a darle lectura. Algunos piensan que uno se tiene que parar siempre para la lectura del Señor, pero si usted se para en su casa para darle lectura, hágalo aquí también, ¿verdad? Es simplemente una reverencia. Yo siempre digo, la reverencia debe estar en el corazón, ¿verdad? Los que quieran sentarse, los que quieran pararse, como usted decida. Yo leo mi Biblia acostado. No sé si alguien más lo lee acostado. 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Vamos a leer ese verso juntos, ¿sí? Dice: hablad a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Jehová, vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido al día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere lavará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y tal persona será cortada de su pueblo. Hasta ahí. So, what I want to focus, verse 2, it says, speak to all the congregation, to the children of Israel, and say to them,
You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. And then in verse 5, he says, and you shall offer a sacrifice of peace offering to the Lord. You shall offer it. You shall offer it of your own free will. Pedimos, Espíritu Santo, que en esta mañana tú dirijas, Señor, todo lo que yo he de hablar, que seas tú, Señor, hablando a tus hijos, así como tú me has hablado a mí. And Lord, we have been looking at your holiness, and you've asked us to do certain things, and we pray, Holy Spirit, that you would continue to speak to us, that it would be you, Lord, speaking to your children this morning, that you would use me as an instrument. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Pues, si hoy estuviéramos viviendo en los días del Antiguo Testamento, usted y yo estaríamos trayendo un cordero, una oveja, sacrificándolo allá afuera en el altar. Pero no lo estamos. Estamos viviendo en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Cristo completó la ley. Él no vino a abogar la ley, sino vino a cumplirla, ¿verdad? Y todo aquel que cree en Cristo Jesús es hecho justo delante de Dios. Y aunque nosotros ya no observamos muchas de las leyes de Moisés, pero como el pueblo de Dios, todavía se nos llama a reflejar un estilo de vida que glorifique a Jesucristo. Es decir, vivir en santidad todavía. Eso sí todavía nos aplica. And, if we were living in the Old Testament, we would all be bringing our sheep, our lamb to sacrifice it outside. But we're not. We're living in the New Testament. And because we're living in the New Testament, we don't have to follow all these Mosaic laws that were given to the people. But as God's people, today, we are still called to reflect a new life in Christ Jesus. Okay? I want to focus on verse 5, y quiero enfocarme en el verso 5, porque aquí en esta ofrenda de paz, era una ofrenda que cada persona tenía que traer delante de Dios. Y si se dan cuenta, dice, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. I want to focus on verse 5 because the peace offerings was something that every single person had to bring. And a peace offering was for them to be at peace with God. And if you notice, it says, you shall offer it of your own free will. And this peace offering was really significant for the whole people of Israel because it was something that they all had to do. We know I can't be saved through you, and you can't be saved through me. Salvation is individual. As much as we want it, our family all to be saved through us, one person, but we can't. Salvation is personal. It's individual. In the same way, God was requiring of them to each one present their offering of peace. Ahora, lo importante de esta iglesia es que a cada persona se les pedía un sacrificio de paz. ¿Por qué? Para estar bien con Dios, para hacer las paces con Dios. Sabemos hoy en día que nuestra salvación, yo no me puedo salvar a través de usted, ni usted a través de mí. La salvación es individual, la salvación es personal. Entonces cada quien tiene que seguir a Dios, ¿verdad? Lo más que quisiéramos que yo a través de mí se salvara a toda mi familia, pero no funciona de esa manera. Entonces a cada uno de los que estamos aquí, de los que le han entregado su vida a Jesús, Dios nos llama que seamos santos. Lo que dice en el verso 2, sed santo porque yo su Dios soy santo. And because it's individual salvation, God wants each and one of us, those that have given their life to Jesus Christ, He wants us to be holy, each one of us. Why? Because God is holy. And that leads us to another thing. I can't be holy for you, and you can't be holy for me. Y eso nos dirige a otro punto. Yo no puedo ser santo por usted, ni usted puede ser santo por mí. La santidad también es personal. Ahora yo quiero presentarles en esta mañana, que los que vieron el mensaje en WhatsApp, les pregunté si alguien tenía un juguete de estos espiral. Yo quiero presentarles
una ilustración que les va a ayudar esta mañana. A mí me ayudó en mi vida a caminar con Jesús acerca de la santidad. And I want to present to you an illustration. On my left hand, I have a spiral wire here. On my right hand, I have a circle. En mi mano izquierda tengo este alambre que es espiral y en mi mano derecha tengo un círculo. Yo quiero explicarles en esta mañana que la santidad de Jehová es más como una espiral, no como un círculo. And I want to tell you that this morning, the holiness of God, our sanctification is like a spiral. It is not like a circle. And I want to dig into this, and I want to hit base with this at the end. I'm going to explain this illustration, but I want you to follow me through this message. Y yo lo voy a explicar a detalle más al final, pero quiero que me siga, ¿ok? Voy a ver, mucha gente cuando escucha la palabra santidad, santidad a Jehová, ¿verdad? La gente teme, la gente tiene miedo porque es compromiso, es cosas que hacer, que no hacer, ¿verdad? Y yo quiero explicarles qué es la santidad y qué no es la santidad. Porque uno puede caer en legalismo, ¿verdad? Pensando en la santidad y eso ya no es agradable al Señor. And so this morning, I want to clarify what holiness is and what it's not. Because a lot of people, when they hear the word holiness, they're scared. They think it's commitment, to such degree, and you have to be perfect, and you have to do this and that and whatnot. But sanctification, I want to share with you what it's not and what it is. So first of all, sanctification begins when you and I give our life to Jesus. En primer lugar, la santificación comienza de cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesús. ¿Correcto? La regeneración, cuando nuestro espíritu es regenerado. And it starts with the regeneration. It's not a divine act. It's not like God says, okay, boom, you're holy. It's not that. It's not a divine act, but it's a work of God's grace. No es un acto divino, la santidad no es que ¡pam! Y ya eres santo. La palabra de Dios nos dice que es un trabajo, es un proceso de la gracia de Dios. Y si se dan cuenta, Dios nos sostiene. Él desarrolla y continúa y perfecciona. Me gustó mucho ese verso que leímos al principio, que Dios va transformándonos, nos va estableciendo, nos va afirmando desde el momento que nos volvemos cristianos, desde que nos volvemos un bebé espiritual. Desde ese momento comienza el proceso de la santidad. And so, what does this mean? It's a work of God's grace. He sustains us, He develops, He perfects, He guides us, right? So at the moment when you become a baby Christian, a spiritual baby, that's when your sanctification starts. Sanctification is progressive. Ahora, la santidad también es progresiva. Quiere decir que va progresando. So, sanctification keeps progressing. Es un crecimiento, iglesia. Un crecimiento de cuando vemos a un bebé, lo vemos crecer y la santidad es la misma manera, ¿verdad? Usted no espera que ya el bebé crezca con bigotes y ya grande, ¿verdad? Usted espera tener un bebé chiquito y verlo crecer, alimentarlo, ayudarle a crecer, ¿verdad? Y la misma manera con Dios. Él nos ve crecer de la infancia a la niñez, de la niñez a la adolescencia, a la juventud, hasta una estatura madurez. Aún Pablo dijo, yo no digo que ya lo he alcanzado, pero prosigo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es el crecimiento de la santidad. And growth, church, is like a baby. If you see a baby, you see him grow up. You don't expect a baby to be born with mustache and, a full-grown beard. You expect him to be a baby, right? And you see him grow from infancy to childhood, from childhood to teenage, to this youth, from its youth to that spiritual maturity. Even the Apostle Paul said, I haven't attained it all. I'm not saying I've reached that level of maturity, but that's my goal. My goal is to become to the stature of the perfect one, that is Jesus Christ. Amen? And so, sanctification, church, alaben it. Praise Him.
Se espantó el bebé. La santificación tiene dos partes. Y cuando usted ve la santificación en estas dos partes, usted va a poder caminar en santidad. Hay gente que se queda solamente en la primera parte y no crece en la segunda parte. La primera parte, iglesia, es lo que se le llama la mortificación. Voy a explicar qué significa eso. Pero ¿qué es la mortificación? Básicamente es matar el hombre viejo. ¿Sí? Y la segunda parte es la vivificación. La vivificación del nuevo hombre. Estas son las dos partes. Hacer morir el viejo hombre y hacer vivir el nuevo hombre. En pocas palabras. Now, holiness or sanctification is a twofold process. When you understand this twofold process, it's going to be easier to live in that holiness. Because a lot of people, they just stay in that one part, but they never grow because they don't know the second part. The first part of the sanctification is mortification. And I'll explain what mortification means, but it's basically the dying. Dying of what? The dying of our old self, our old nature. And then there's the vivification, to make alive the new nature in us. To put it simple words, to die to the old self and to bring birth to the new self. Look at 2 Corinthians. Vamos a 2 Corintios, lo tengo acá enfrente si lo quieren leer conmigo. De modo, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. And see, the new has come. And that is what Jesus did in us, church. Dice, de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace nuestro Señor en nuestras vidas. Mortification is this. When someone realizes their true knowledge of sin, okay, I realize that I've sinned, Lord, I hate it, I'm displeased with myself in my heart, I confess it, I'm ashamed, I want to be different. And then there's the feeling of God's judgment over you. When you realize that you are a sinner, you feel judged by a God. And then you're humble, you're terrified and crushed. And then you tremble and you're discouraged and you lose hope. But see, the problem is a lot of people, they stay in that first process. And they become so down that they just can't be good enough for God. They have to please Him. They have to do this and that. But then there's the second part, which is vivification. So you realize your sinful nature, you feel the judgment of God, but then you place your eyes upon the goodness and the mercy and the grace and the salvation in Jesus Christ. And guess what? Then you're comforted and your heart, you begin to beat again and your heart starts to breathe again. And basically you go from death to life. And that is the twofold process of holiness. When you realize you've messed up, but you don't stay there. You realize that there's grace in God, and you come back to Him. Yes? Y la mortificación es esto, iglesia. La mortificación es cuando alguien se da cuenta de su pecado verdadero en sí mismo, comienza a odiar el pecado, comienza a desagradarse consigo mismo en su corazón, confiesa el pecado, tiene vergüenza, quiere ser diferente y después no solamente eso, sino que siente el juicio de Dios, su palabra, comienza a humillarse, comienza a temblar y se da cuenta que es una pequeña cosa, ¿verdad? Comienza a temblar, se desanima y pierde toda la esperanza. El problema de que una persona se quede en esa parte, nunca llega a experimentar la gracia de Dios. Porque en la gracia de Dios somos vivificados. Cuando una persona se da cuenta de su pecado, entonces lo que hace, pone la mirada en Cristo Jesús, en su bondad, en su misericordia, en su gracia y en su salvación. Y después esa persona es consolada, vuelve a respirar y su corazón se renueva. Básicamente se va de muerto a vivo. Y esa es la gracia de Dios. Entonces, cuando usted, iglesia, se sienta, yo les voy a dar un poco de mi experiencia.
cuando yo caía una y otra vez en esa adicción que yo estaba, y se los digo para aquellos que no saben, yo estaba adicto a la pornografía por muchos años. Cuando yo caía una y otra vez, yo me mortificaba. Pero yo no entendía la vivificación, la segunda parte de la santidad de Dios. Pero cuando comencé a experimentar la gracia, la salvación de Dios, me di cuenta que Dios no me quiere todo deprimido y ahí, ¿verdad? Siempre encerrado en mi mente de que Dios no me ama, de que no soy suficiente bueno para Dios. Dios quiere que ponga mi mirada en Él, que Él me da otra oportunidad, siempre, ¿verdad? En su gracia. So I'm just going to be honest with you. You know, most of you all know, but for those of you that did not know, I was addicted to pornography for many years. When I was drowning in that shame for years. And so for me, I was stuck in this mortification. I was contrite, I was humbled, I wanted to change, but I couldn't because I was stuck in it. But when I started to realize that God wants to bring my heart alive, that vivification process, I started to realize that it's the mercy, it's the grace of God that sustains me. So mortification, church, is not completely rooting out sin and destroying it. Many times we think that sin is no longer going to exist in our lives, in our hearts. That's what we desire. But our ultimate experience, we're not going to experience that until we are glorified with God, until we're with Jesus. Y la mortificación, iglesia, la santidad no es de que vamos a deshacernos de todo el pecado de nuestras vidas y destruirlo para que nunca jamás tenga poder sobre nosotros, no poder, sino que ya no viva en nuestros corazones. Ese es nuestro deseo. Pero nunca vamos a llegar a ese punto hasta que estemos con Cristo Jesús. Lo que sí es la mortificación es disminuir el poder del pecado en nuestras vidas. Lo que sí es mortificación es una pelea constante. Cada mañana que usted se levanta, usted está peleando en contra del pecado. La mortificación es una batalla cada mañana. Las guerras no se ganan ganando una guerra. Las guerras se ganan ganando batallas tras batalla tras batalla. Y así se gana nuestra santidad al Señor, ¿verdad? Y enseguida les voy a juntar todo esto, con lo que es el espiral. So mortification is not that. Mortification is a habitual weakening of the lust, of our sin, of its power over us. It's a constant fight every single day against sin. It is a degree of success in battles. Wars are not won because you win a war. War are won because you win battles. Battle over battle over battle. And that is the holiness. That is that's what we should be doing. You see, an ex-alcoholic, he's going to have to stay away from alcohol the rest of his life. Will it be a temptation? Probably the rest of his life. A porn addict, ex-porn addict, will always have to face that temptation the rest of his life. So what we have to do, we have to create barriers. I've created barriers on my phone, on my tablets, on my computer, because I know that the temptation is always going to be there. Jealousy, anger, lust, whatever you are struggling with, it will always be there. Why? Because sin exists. So we don't only have a new creature, what Jesus says, all things are made new, but there is still the existence of the old self. Paul said, the things that I want to do, I don't do, and the things that I do want to do, I don't do. Un ex-alcohólico tiene que siempre, ¿verdad?, estar fuera de alcance de alcohol. ¿Por qué? Porque la tentación siempre va a estar ahí. Un ex-adicto a la pornografía siempre tiene que cuidarse más. Yo he creado barreras, tengo instalado aquí un sistema que si yo miro algo en mi tableta, en mi celular, le llega notificación a mi pastor y a mi esposa.
¿Por qué? Porque el pecado va a existir ahí. ¿Qué tal celos? O enojo, o lujuria, o la codicia, o el adulterio en nuestras mentes. Siempre va a estar ahí la tentación. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a existir hasta que Jesús venga. Entonces no solamente tenemos una nueva criatura que Dios nos ha hecho, pero el viejo hombre todavía existe dentro de nosotros. Es una batalla constante que aún mismo Pablo, el apóstol, dijo: lo que quiero hacer no hago, pero lo que no quiero hacer, eso hago. Porque es una batalla constante dentro de nosotros. ¿Cómo se hace esto, iglesia? No se preocupe que no es a través de nuestras fuerzas, porque así nunca lo vamos a lograr. Y si usted intenta hacer en sus propias fuerzas, déjeme decirle que va a fallar, siempre. La mortificación o la santidad siempre va a ser a través del Espíritu Santo. Aquel que vive en nosotros es el que nos va a dar las fuerzas para hacerlo. And how is this accomplished? You and I, we can't do this alone. Let me tell you, if you try to do it by yourself, you're just going to fail over and over. It's the Holy Spirit. The Holy Spirit is the key that promise. He is the one that tells us He will give. Vamos al siguiente, en Ezequiel 36:26, and Ezekiel 36:26, it says, I will give you a new heart. I will put a new spirit within you. I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. I will place my spirit within you and cause you to follow my statutes and carefully observe my ordinances. Ezequiel 36:26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. ¿Quién es el que nos da las fuerzas para hacer esto? El Espíritu Santo. So who gives us? Yes. Solamente el Espíritu Santo. ¿Y saben cómo lo hace el Espíritu Santo? Él hace crecer el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, todos esos frutos del Espíritu. Él nos ayuda a crecer en eso y disminuir en las cosas que van en contra. Y también nos ayuda a destruir el pecado. Cuando usted hace algo malo, o antes de hacerlo, el Espíritu Santo le dice, hey, cuidado con lo que estás mirando, cuidado con lo que estás diciendo, cuidado con lo que estás escuchando, porque eso te va a llevar a pecar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos ayuda a destruir el pecado. Y la otra cosa, que el Espíritu Santo nos recuerda de la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros y nos da comunión con el Padre. So how does the Spirit do this? He does this by the fruits. You know the fruits of the Spirit, love, joy, patience, goodness. He makes those fruits increase in us. And He makes the things contrary, the things of the flesh, to diminish. He also helps us by destroying the habitual power of sin. When we're about to sin, or when we sin, the Holy Spirit will remind us. He'll give us a little nudge and He'll say, hey. What you're looking at right now is going to cause you to sin. What you're saying, what you're hearing is going to cause you to sin. Stop. And I'm giving you the strength to stop. And the third thing that the Holy Spirit does is He brings the cross of Christ into the heart of a sinner by faith. And He gives communion with the Father. That's amazing, church. Ahora, si el Espíritu Santo es el que obra en nosotros para la santidad, ¿qué tal nosotros? ¿Hay algo que nosotros tenemos que hacer? ¿Algo de trabajo? Claro que sí. El Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Pero la decisión está en nosotros. El Espíritu Santo te puede decir, no hagas eso o haz esto. Pero ya depende de nosotros si le vamos a obedecer a Dios en sus palabras. Porque Dios es un total caballero en nuestras vidas. Aún en nuestra santidad, Dios nos permite, nos da las opciones para crecer en santidad. Ya depende de nosotros si lo vamos a hacer o no. Es una decisión. Yo antes yo no creía que podía hacerme libre de la adicción, hasta que tomé la decisión de decir basta.
hasta aquí. Y tomé pasos, conseguí ayuda, ¿verdad? Y con ayuda de Dios, ¿verdad? Escogiendo obedecer. Esa es la clave. And so, what is our role, church? Our role in all of this is that, yes, the Holy Spirit is helping us. He's guiding us to live in that holiness, but it's our choice. Ultimately, we choose because God has given us a free will even to live in holiness. The Holy Spirit can remind you, hey, don't do this or do this, but it's our choice. I didn't believe that I could be free from that addiction before until I realized it's a choice I have to make on my own too. And so what I did, I installed programs, I told people, I got help, and I was, it was part of me as well. And it's not to give us glory. No es para darnos la gloria a nosotros, porque vamos a ver que todo, aún en nuestras decisiones, Dios pone el hacer como el querer en nuestros corazones, ¿verdad? Todo lo que hacemos, cada decisión, depende del Espíritu Santo. Entonces, no me quiero meter en esto tanto porque dice, entonces si el Espíritu Santo nos guía, entonces la verdad no tenemos un libre albedrío. Y no es así. El Espíritu Santo sí nos da un libre albedrío, pero al final Dios nos permite a nosotros, nos da simplemente ese empujón para poder tomar las decisiones correctas. And so it is our church choice, and it's not to give glory to God, to ourselves, because we're going to see that who we are because of God's grace. God puts in us the do and the want in us as well. The Holy Spirit does this by Scripture. Vamos al siguiente verso, por favor, Juan 17. In John 17:17, this is how the Lord, the Holy Spirit, sanctifies us. En Juan 17:17, si usted quiere leerlo conmigo, yo lo voy a leer, dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Entonces, ¿cómo nos santifica el Espíritu Santo? A través de la verdad, la palabra de Dios. And how does the Holy Spirit sanctify us? It says in John 17:17, sanctify them by your truth. What's the truth? Your word is truth. So the Holy Spirit does this by the word of God. And the second thing is, vamos al siguiente verso, in 1 John 1:1 to 2:6. If you want to write down this verse, because we're not going to read it all, but it's the conscience fellowship with God. This chapter, this verses reminds us that if we are living in sin, we don't have fellowship with God. If someone is living in sin and they say they have fellowship with God, they're making God a liar and he's just tricking himself. And so the Holy Spirit, what he does is he helps us to live in that fellowship with God because he helps us to live in that right relationship with God without sin. Lo que dice estos versos, anótelo porque no lo vamos a leer todos, pero lo que dicen estos versos es que si alguien vive en pecado y dice que está en comunión con Dios, con el Padre, es mentiroso. La verdad no está en él. Y lo que hace el Espíritu Santo nos recuerda de que no vivamos en pecado para que podamos tener comunión con el Padre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, miren, acá. ¿Recuerdan este círculo que les dije? En la santificación no hay un lugar donde comienza uno. Sí comienza cuando entregamos nuestra vida al Señor, pero no hay un lugar de partida, ¿sí? Lo que me refiero es que si la santificación fuera así, ¿sí? Usted ve unos atletas que van a hacer ejercicio, van a echarse unas carreras, hay un lugar de partida, ¿verdad? Y en el lugar de partida, si usted viera la santificación así, como una línea, usted sabe que comienza aquí y tiene que llegar acá. Pero si fuera como una línea, nunca vamos a llegar. Porque la línea nunca termina.
Nunca termina usted haga una línea, o sea, piense en una línea que nunca termina. No hay un lugar de partida. Si usted comienza a leer este verso, Juan, usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo es el que es como un ciclo. Y ahorita les voy a explicar, ya estamos muy cerca, de lo que es. Él cambia nuestros apetitos, Él cambia nuestro querer de pecar y nos ayuda a tener gracia para obedecer a Dios. And so there is no single starting point, church, because if you look at sanctification as a line never finishes. Think about it, a line that never finishes, okay? If we were to start here, we would never know where we're going to finish. And that's why it's not. But it's also not a circle. Pero tampoco es un círculo. ¿Por qué? Porque un círculo nunca termina. Why? Because the circle never finishes. Usted ve un círculo o un anillo, da vueltas y vueltas y siempre a lo mismo, ¿verdad? And what does a circle represent? It's just going back to the same thing. Same thing, same thing, same thing. Messed up yesterday, do the same thing, same thing. Pero, si lo vemos de esta manera, iglesia, si lo vemos de esta manera, usted puede empezar donde usted quiera, pero vamos a empezar desde acá abajo. Okay, mírenme acá enfrente. Aquí es donde se va a poner bueno. Usted empieza acá abajo, ¿verdad? Esta es la primera vez que Dios le dice, quiero que seas más santo en la manera que hablas. Ok, Señor. Bueno, ya después nos movemos a la siguiente fase. Pero aquí el Señor nos está hablando de algo. Quiero que tengas más paciencia con tus hijos. Ok, Señor. ¿Qué más? ¿Verdad? Ya vamos acá. Aquí el Señor nos dice, quiero que cuides lo que ves, lo que miras. Ok, Señor. Y acá, otra vez, el Señor nos dice, hey, todavía estás luchando con lo que estás hablando. Quiero que cuides más lo que estás hablando. Ya te dije una vez, pero mi palabra te va a enseñar más. Ok. Después acá arriba, otra vez nos recuerda, todavía estás enojándote mucho con tus hijos, más paciencia. Ok, ¿verdad? Más profundo. Y cada vez que vamos subiendo, cada vez el Señor nos va enseñando más profundo. Porque yo no sé usted, pero cuando el Señor me habla a mí, no es de que me habla y una vez ya lo tengo. Ya la tengo, ¿verdad? Ya no lucho con la ira, ya no lucho con esto y esto. No, hay diferentes oportunidades donde el Señor quiere que crezcamos en nuestra santidad. Entonces, si usted ve la santidad de esta manera, usted ve que cada vez va creciendo en su santidad. Y cada vez que usted va creciendo, ¿hacia dónde se gira una espiral? Hacia arriba. Y cada vez que uno va de nivel a nivel en la santidad con el Señor, nos estamos pareciendo más a Cristo Jesús. ¿Ve? Por eso es que la santidad no la vea como una línea circular, sino es una espiral. And so, church, what I'm telling you this is that, let's say you start here. The Lord tells you, hey, I want you to stop lying, or watch what you say. Okay, Lord, okay. Well, a couple of weeks later, he tells you, jumps up to the next thing. He tells you, I want you to be more patient with your children. Okay, Lord. Next week, he tells you, I want you to watch what you watch. Be careful what you're watching. Okay, Lord. Well, let's say in a couple months, the Lord reminds you again, hey, you're still struggling with what you're saying. You're not glorifying me with what you're saying. Okay, Lord. Well, the word says this. And so the Lord continues to profound your holiness as you go up. Because the Lord reminds you, and it gives you different opportunities to grow. I don't know if it happens to you, but for me, when God tells me to do something or to change, He wants to change something, it doesn't just happen like this and then I'm done for it the rest of my life. No. A couple years later, I might struggle with the same thing again. And so I want you to look at holiness as a spiral, because the spiral goes up. And what does that represent? As we go up, we're looking more like Jesus Christ. Quiero que leamos 1 Corintios 15:10. I want us to read 1 Corinthians 15:10, and this is just going to hit home with this verse. Y este verso nos va a llegar al punto, al clave. Dice, if you want to read it with me up here, it says, but by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me
was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Dice en el verso en español, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Ahora, ahí mismo, ahí donde tienen su Biblia, en Primera de Corintios, vayan a Segunda de Corintios. Vamos al siguiente slide. In the same chapter, in the same book, or the book before, in 2 Corinthians 2:18, I want us to read this, that Christ, the Holy Spirit, is making us more like Christ. Y quiero que veamos que el Espíritu Santo nos está haciendo más, parecernos más como a Cristo. Miren 2 Corintios 3:18. 2 Corinthians 3:18. And I just hope that this word speaks to you as it did to me. Y yo espero que esta palabra le hable a su vida como me habló a mí. Miren, dice 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria para parecernos más a Cristo. And so the Holy Spirit, what He does is with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of God, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. So the Spirit of God is the one that's taken us from glory to glory to look more like Christ, to the image of Christ. So church, whether it's you're struggling with identity, temptations, idolatry, sin, suffering, sickness, strife, redemption, your life is going to look like this. It's just growing and growing and growing in every areas of your life. You see, because as a teenager, we struggle with identity, right? And we still do sometimes as an adult. But it doesn't mean that we're never going to struggle with it anymore. It's just we're going to struggle with it at a new level. Now we're going to be deeper into God's Word, and we're going to know what the Word of God says. That when we struggle with it, we will be able to find our identity in God. So temptations, whatever it is. Entonces, para que nosotros veamos que la vida cristiana es un crecimiento así como una espiral. Vamos a decir, por ejemplo, nuestra identidad. Como jóvenes, batallábamos con nuestra identidad. Y aún como adultos, todavía lo hacemos muchas veces, ¿verdad? No significa que nunca lo vamos a hacer jamás. Pero mientras que usted vaya creciendo en esa relación con Dios, usted va sabiendo qué es lo que dice su palabra. Entonces, entre más usted se meta en la palabra de Dios, usted más va a crecer en la santidad de Dios. So, the more you dig into the Word of God, the more you're going to be able to go deeper in that holiness with God. Amen? So, otra vez, it's not linear. Again, it's not linear, it's cyclical, but it's not a circle. It's a spiral. Otra vez, entonces no es una línea. Es un ciclo, pero no es un ciclo como una rueda. Un círculo es como una espiral. Ciclo, así, ¿ok? No tenga, y para terminar digo esto, no le tema a la santidad. Dios quiere que seamos santos, y si Él nos dijo que seamos santos, es porque es posible vivir de esa manera. La santificación no es ya llegué a la santidad. No. Es algo que nos penetra cada vez más profundo en la relación con nuestro Dios. Y sí, a algunos les toma más tiempo que otros. Otros lo hacen más rápido que otros. Es casi así. Usted toma 2 pasos hacia enfrente, 1 paso hacia atrás, ¿verdad? Y otra vez, 2 pasos hacia enfrente, 1 paso hacia atrás. Y no se condene usted mismo, porque Jesús no vino a condenar el mundo, sino vino a salvarlo. Amén. Y esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. So don't be scared of holiness. Don't be scared of being holy, because the Lord says be holy.
Because I am holy, and if he said that, it means it's possible. So when you feel stuck, remember, sanctification is not an endless, repetitive circle, but it's a growing spiral. It's kind of like this. You take 2 steps forward, right? You're growing, and then you take 1 step back, right? You mess up. Well, take 2 steps forward again with the Lord and His grace. And that's the grace of God, that He allows us to grow and grow in Him. And you know what? Philippians 1:6 says, God will complete the work that He has begun in you. ¿Y saben qué dice Filipenses 1:6? Que Dios terminará la obra que ha comenzado en cada uno de ustedes. No se dé por vencido. Piense en la santificación de esta manera. Siga creciendo hacia arriba. Continue to grow towards heaven. Amen. It's a spiral. Keep going up. Keep going up. Siga escalando esa montaña de la santidad que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Y le decía por último que la santidad no hay que verla de una manera legalista, ¿ok? No es que si usted no hace eso ya Dios ya no lo ama. Si usted no hizo esto ya olvídese. Dios no le escucha su oración. No. Si usted falla, levántese otra vez. ¿Cuántas veces caerá el justo? ¿Y cuántas veces nos levantará el Señor? Muchas más de las que caemos. How many times will the just fall? Many times. 7. Many times. But how many times will the Lord raise us up? Even more times. That's His grace. Gracias por escuchar este mensaje. Acompáñanos para el siguiente mensaje sobre la historia del Evangelio. Y si no se ha suscrito, le invito a que se suscriba y comparta este mensaje si ha sido de bendición para usted. Y hasta la próxima. Bendiciones. Thanks for listening to this message. Join us for the next message on the history of the gospel. And don't forget to subscribe and share this message if it has blessed your life. Until next time, God bless you.